Bien, continuamos estudiando el libro del Apocalipsis y hoy vamos a estudiar en el capítulo 3, versículo del 7 al versículo 13, que es el mensaje que da el Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia, una iglesia que estaba haciendo las cosas que eran agradables para el Señor. Dice la Escritura, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la iglesia de Filadelfia que hace el Señor Jesucristo está satisfecho con las obras que estaban haciendo. Cuando dice ahí el versículo 8, yo conozco tus obras. Y como subtítulo, como le hemos puesto en los demás videos, le vamos a colocar a obras aprobadas. Lo que estaba haciendo la iglesia de Filadelfia le agradaba al Señor. Y desde que empezamos a leer el versículo 7 hasta el versículo 12, si le captamos la atención a la escritura, nos damos cuenta cómo el Señor nuevamente habla claramente de lo que a Él le agrada y de con lo que está contento. Él vino a establecer, a dar un evangelio, a traer buenas nuevas, a trazar el camino hacia el cielo, a traer un nuevo pacto para con los hombres, para con Dios, para que tuvieran acceso, para que tuviésemos acceso al cielo. Pero vemos en la actualidad cómo todavía muchas personas se siguen aferrando en cuanto a la salvación hacia el antiguo pacto. Las escrituras del antiguo pacto son de gran importancia porque nos enseñan el consejo divino, porque nos enseñan la exhortación, porque nos enseña la historia del pueblo de Israel, lo que hicieron mal, lo que hicieron bien, para que hoy el nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia de Cristo, no caiga en esos errores. Tienen esa validez de enseñanza y son muy importantes, pero ya no son como para salvación. Y el Señor, cuando empieza a hablar desde un principio de la llave de David, de los judíos, menciona términos judaicos: David, judíos, sinagoga. Nos está enseñando pues de que ya no va el asunto por el judaísmo, por el antiguo pacto. Ya no se obtiene la salvación, ya no se obtiene cómo agradar a Dios bajo el antiguo pacto, sino hoy agradamos a Dios por el evangelio. Estas obras que son aprobadas por nuestro Señor Jesucristo son precisamente tener la circuncisión del corazón, no la circuncisión física que hacía el pueblo de Israel. Por eso dice: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, el versículo 9, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. En un video pasado vimos cuáles son esos judíos, cómo ya no son los judíos de la circuncisión física, sino los de la circuncisión del corazón, la interna. Voy a buscar nuevamente ese pasaje. Dice en Romanos capítulo 8, en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. La aprobación viene de Dios.
esas obras que el Señor Jesucristo está aprobando que se hacían en la iglesia de Filadelfia es tener precisamente la circuncisión del corazón. Dice, aquellos que estén circuncidados, que hayan dejado lo carnal, lo humano, lo mundano, en su corazón tienen la circuncisión del interior, la espiritual. Ellos son, esa obra es la que le agrada a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Esa obra es la que aprueba, no la del antiguo pacto, no lo de la antigua dispensación. En el versículo 8 también encontramos que otra obra, una es tener la circuncisión del corazón, otra obra es no negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso le agrada a nuestro Señor, que no neguemos lo que somos, que no neguemos la salvación a través de Jesucristo solamente, que si en cualquier situación que estemos, en cualquier lugar que andemos, debemos de decir lo que somos. Somos cristianos espirituales, somos hijos de Dios, seguimos a Cristo, seguimos al Salvador, seguimos al Redentor. Aunque estemos en una situación complicada, tal vez de peligro, pero no debemos de negar a nuestro Señor. Eso también le agrada y esa es una obra que Él aprueba. No negar su nombre, dejar el judaísmo, dejar esa como religión del pueblo antiguo de Dios. Hay que entenderlo claramente. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Hoy en la actualidad es la iglesia de Cristo. Este es el pueblo de Dios o el reino del Señor Jesús, la iglesia, por la cual se obtiene el pasaporte para encontrar o para hallar el camino que nos conducirá al cielo. Ya no es la religión judaica la que se tiene que realizar, y hay algunos todavía que siguen practicando, que no se pueden desprender de las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, sin ser judíos raciales. Todavía piden diezmos, todavía guardan el sábado, cuestiones que solamente eran para los judíos de raza, para los judíos raciales. Esas obras no le agradan a Dios, esas obras no le agradan a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a establecer las buenas nuevas. Las cosas viejas han pasado, hoy son todas cosas nuevas, el Evangelio es algo nuevo. Por ello siempre menciona en el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y en el versículo 9 nuevamente vuelve a mencionar a los judíos, dándonos a entender de que ya no es la religión judía la que se tiene que llevar para la salvación. Nos da a entender de que ya no es la ley. La religión judía era la ley. Observar cada mandamiento, cada estatuto de la ley, observarlo para agradar a Dios, para estar en paz con Él, para estar bien delante de su presencia, para que Él nos viera con agrado. Hoy nos dice a través de estos versículos de que eso ya quedó en el pasado y aquel que practique algunas obras del antiguo pacto no es de su agrado, sino aquellos que hemos dejado y que no seguimos la ley como salvación, seguimos la ley como ejemplo, seguimos la ley como algo interesante, seguimos la ley como algo, cómo se estableció y cómo la ley del Antiguo Testamento en la tipología representa una gran enseñanza para la actualidad, pero ya no como la salvación, simplemente como historia de lo que fue, solamente como exhortación, solamente como consejo, solamente como una instrucción de Dios para aplicarlo al sentido espiritual. Porque hoy ya no es la letra, hoy es lo espiritual. Esto es lo que a Dios, al Señor Jesucristo le agrada, que dejemos la ley para salvación y por el contrario que sigamos su evangelio. El versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y esa frase, la palabra de mi paciencia, no significa otra cosa más que el evangelio. Has guardado, has llevado, has obedecido, te ha complacido, has sido fiel, has llevado cómo lo estableció el Señor Jesucristo, el evangelio. Eso es lo que le agrada. Esa es la obra que Él aprueba. Esa es la obra
que Él le gusta que aquellos que se dicen cristianos obedezcan todo lo que es referente al Evangelio y que separen la salvación, para tener la salvación, que separen el antiguo pacto, que lo dejen como una exhortación, como una enseñanza, como palabra inspirada que trae gran beneficio, sí, pero como salvación solamente es el Evangelio, obedecer lo que Él vino. Por este Evangelio murió, por este Evangelio fue crucificado, por este Evangelio anduvo en la tierra predicando, sanando, ayudando, y no es justo para los hombres, no resulta justo que despreciemos el Evangelio del Señor. Como no lo despreciamos, como lo seguimos, como lo obedecemos, eso es lo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Que se obedezca lo que Él vino a establecer, como lo es el Evangelio. Estas son las cosas que Él agrada. Y dice el versículo 7, ¿quién es el que aprueba estas obras aprobadas? Dice el versículo 7, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. El que aprueba estas obras es el santo, es el verdadero, es el que tiene toda la autoridad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 11, dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí, en esa parte de la Biblia, vimos que se está refiriendo al juez divino. Es decir, quien está aprobando estas obras, obedecer el Evangelio, dejar de buscar la salvación a través de la ley, dejar la religión judaica y no negar su nombre. El que está aprobando es el que nos va a juzgar. Es el juez, el que tiene la autoridad, el que puede decidir a dónde nos envía, al cielo o al infierno. Él es el que está aprobando lo que estaba haciendo la iglesia de Filadelfia. Si queremos ser aprobados, si queremos tener esa aprobación divina y sentirnos confiados, contentos, hagamos lo que hacía la iglesia de Filadelfia. No negar el nombre del Señor, haber dejado como salvación o como conducto de salvación la ley, la religión judaica, hay que dejarla y hay que obedecer el Evangelio solamente. Todo lo que está estipulado en el Evangelio hay que obedecerlo fielmente para que el Señor nos vea con aprobación, porque estamos hablando del juez, estamos hablando del omnisciente, del que todo lo ve, del que todo lo escudriña, del que todo lo sabe. Por eso dice, yo conozco tus obras. Delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo no podemos ocultar absolutamente nada, porque Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo analiza. ¿Qué puedo yo ocultar delante de Él si Él es Dios? Por eso dice, yo conozco tus obras. Y yo, cuando conozco la palabra y cuando entro a la iglesia, yo quiero ser aprobado. Yo quiero que lo que yo esté haciendo tenga validez. Es como si estás en una escuela y no tiene la validez oficial. ¿De qué sirven esos estudios? Al final no vas a tener un título. Es como si hubieses pasado los 6 años de la carrera en vano. No curses la carrera de la fe en vano. Busca la aprobación divina y solamente la da el Señor Jesucristo. ¿Y aquí nos está diciendo? Nos está diciendo en estos versículos qué es lo que Él aprueba y que ya lo hemos dicho. ¿Qué beneficios tenemos cuando recibimos esa aprobación? Aquí en la tierra aquí mismo en la tierra tenemos grandes beneficios. Somos cuidados, somos protegidos divinamente. Los beneficios o las bendiciones no nada más las vamos a recibir en el cielo, sino también aquí en la tierra, porque estamos haciendo lo que a Jesús le agrada. Estamos haciendo las obras que Él dejó estipuladas y nosotros las hacemos de una manera fiel. Y eso es lo que le gusta. Y Él nos está aprobando. Él nos está diciendo que continuemos con ello. Y Él nos dice cuáles son esas bendiciones que Él nos va a dar por hacer lo que Él le gusta. En el versículo 10 dice la escritura, por cuanto has guardado la palabra de paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Tenemos ese cuidado, tenemos esa protección del omnisciente,
del que tiene toda la autoridad, del que es Dios, del que es el primero y el último, de nuestro Señor Jesucristo. Por allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice la Escritura, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14 y 15. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ese es el cuidado, esa es la protección, esa es la bendición, ese es el beneficio que tenemos si obedecemos la palabra de Dios, si obedecemos el Evangelio, si hacemos las obras que a Jesús le gusta, que a nuestro Señor Jesucristo le gusta. Y si somos aprobados, tendremos esta gran bendición, ser aprobados del mal. ¿Cuánto mal hay en el mundo? En todas partes hay mal en el mundo. Hay una maldad que va creciendo cada vez a pasos agigantados. Es como un gran cáncer que poco a poco empieza a copar todas las partes del mundo. Pero tenemos una bendición, tenemos una esperanza, tenemos una promesa, y esa promesa es que seremos librados de todo el mal, de todo lo que hay aquí, solamente si obedecemos y lo hacemos por gusto, lo hacemos con alegría, lo hacemos por amor a nuestro Señor que vino y se entregó por nosotros. Esa es una bendición que tenemos aquí en la tierra. Otra bendición que tenemos es ser parte del pueblo, ser parte del reino, ser parte de la iglesia, que es el modelo que Dios estableció aquí en la tierra para que todos la vieran, para que todos se fijaran lo que se hace, cómo se hace, para que sea agradable delante de su presencia, que es la iglesia de Cristo, que es el modelo que ha dejado. Así como en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. Para agradar a Dios tenían que ser parte del pueblo de Israel. El que no era, pues tenía que hacerse prosélito. Bueno, hoy lo que le agrada a Dios es la iglesia de Cristo y nos ha dejado como modelo. Imagínate la gran bendición. Yo pertenezco al modelo que Dios ha establecido en toda la humanidad, como lo que a Él le gusta, como lo que a Él le agrada. Por eso dice el versículo ahí, el versículo 10 que leímos, dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Obviamente no es literal, es un simbolismo de lo que representa la iglesia como modelo de Dios. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Dios. En Isaías capítulo 60, versículo 14, encontramos esto que se le dice al pueblo de Dios. Y hoy se le dice a la iglesia. No es que se van a postrar delante de uno. Eso sería idolatría. Dice Isaías 60, 14, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Hoy la ciudad de Jehová es la iglesia de Cristo. Hoy el Sión, la ciudad, el pueblo, el reino de Dios es la iglesia. Y esa es una gran bendición que nos da a todos nosotros, los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, ser parte del modelo. No nos creemos, no somos más que nadie, simplemente somos bendecidos por Dios de que nos permita ser parte de ese modelo que está establecido aquí en el mundo para encontrar la salvación, para alcanzar la redención, para alcanzar la vida eterna. Esa es una gran bendición. Y otro bendición que tenemos es ser advertidos, porque también nos advierte, se agrada de lo que hacemos, pero también nos advierte, porque dice, versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Es decir, no te confíes, sino que tienes que continuar, ser fiel, tienes que seguir haciendo las cosas con amor, tienes que seguir venciendo. Retén lo que tienes, retén la fe, retén la palabra, guárdala, obedécela, llévala a su buen cumplimiento, porque si no vendré, porque dice la escritura que para que ninguno tome tu corona. Hay muchos que dicen, la salvación no se pierde. Sí se pierde. Aquí estamos hablando aquí el Señor nos está diciendo que alguien puede tomar la corona que ya nos ha dado, la salvación que ya nos ha dado, si nosotros somos infieles y dejamos de hacer las cosas que a Él le agradan. Y tenemos ejemplos bíblicos. Esaú era el que tenía la primogenitura, pero por fornicario se la quitó Jacobo, su hermano. Tenemos el caso de Judas. Judas era parte de los 12 apóstoles, pero por su avaricia traicionó al Señor Jesucristo, lo vendió y Matías ocupó su lugar.
Así que sí puede alguien ocupar nuestro lugar. Por eso es una advertencia que tenemos que agarrar, tomar, y es una bendición que te adviertan. Dice, no te confíes, tienes que continuar siempre haciendo lo que a Él le agrada. Y obviamente que en el cielo tenemos la puerta abierta de par en par para poder entrar y vivir eternamente. Dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una gran bendición que tenemos, que tendremos en el cielo, tenemos aquí en la tierra y tendremos en el cielo de parte de nuestro Señor Jesucristo por hacer las obras que a Él le agradan. Dios les bendiga.